componentes de la negociación. 14. El presupuesto de inversión es una decisión de la compañía y no de la cadena. 15. No se puede discutir sobre las condiciones de la empresa en la misma cadena o en otra cadena en otro país, pues cada país tiene condiciones diferentes. 16. Las responsabilidades de cada eslabón, proveedor autoservicio, deben quedar claramente definidas. No se pueden aceptar cargos al proveedor por ineficiencias de los autoservicios, en averías, comportamiento de la clientela, mermas, manejo de los productos, ineficiencias administrativas, etc. 17. La marca como activo del proveedor no puede verse afectada por su posicionamiento por manejo de precios por debajo de su costo. 18. Las negociaciones deben ser en lo posible entre equipos multifuncionales. Debe existir una constante comunicación entre los departamentos comerciales, financieros, logísticos, sistemas y legales de las empresas. 19. Las negociaciones no pueden ser modificadas unilateralmente. 20. Las negociaciones entre socios comerciales deben construir la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena, incluido el consumidor. 21. Con el objeto de mantener pluralidad de actores por parte del comercio, se debe tender a una nivelación de las condiciones comerciales, especialmente entre autoservicios y canal tradicional. 22. Las políticas comerciales no se negocian. ¿Qué es lo que hay que destacar de los principios con supermercados? Voy a hacer una leída rápida porque después, como digo, Alberto va a profundizar en los principios. Obligación de cumplir lo pactado, un tratamiento recíproco, no discriminación, transparencia de la relación, un tratamiento especial para las pymes, inversiones conjuntas siempre y cuando disminuyan costos para las dos partes y exista acuerdo, no subordinación de la relación a obligaciones adicionales, tener el respeto por el posicionamiento de las marcas, prohibir cobros unilaterales no pactados, las cadenas actúan como proveedores cuando importan, no precios predatorios para sacar a la competencia, ANDI y FENALCO actuarán como intermediarios para controversias y estos principios deben ser tomados como marco de referencia en los contratos individuales que ustedes firmen con los autoservicios. Esta es la próxima tarea que vamos a hacer fuerte en capacitación para desarrollar canales alternativos de distribución. Vamos a realizar un primer diplomado latinoamericano en Network Marketing, todo lo que tiene que ver con venta directa, va a ser en marzo del 2003, lo estamos haciendo en una alianza con la Facultad de Mercadeo de la Universidad de Illinois y el diplomado lo que va a enseñar es a planear, construir y administrar la organización del Network Marketing. Quien quiera una información, digamos, un poco más amplia en el momento, puede entrar a esa dirección http://bin2/andy.co, haga clic en Make Money y allí va a encontrar una conferencia de unos 20 minutos de dos de las personas que van a venir a dictar el diplomado, que son Charles King y Tim Sales, son, digamos, de los gurús mundiales que asesoran a muchas de las 500 de Fortune en venta directa. Y adicionalmente van a tener 15 días de capacitación gratis a través de internet. En marzo tendremos el diplomado en Bogotá. Y el tema que viene de aquí para adelante es, ya hemos tenido unas charlas con un programa que tiene el Ministerio de Desarrollo que es PIMECO, que es el desarrollo de las pequeñas y medianas comerciantes. Y hemos entrado también, después de esta negociación con FENALCO del acuerdo, va a venir también todo un trabajo con ellos para fortalecimiento de canal tradicional. Y un poco, ¿por qué el fortalecimiento de canal tradicional? Quiero mostrarle un poco lo que han sido las tendencias de ese canal en algunos países y en Colombia. Esto ha salido de algunas revistas y anotaciones que nos han llegado, pero en Argentina dicen, en 10 años el canal tradicional pasó de ser el 80% al 25% de ventas minoritarias. Es decir, hay una tendencia clarísima. Brasil, según la Asociación Brasilera de la Industria de Alimentos, el 75% de las ventas dependen de los autoservicios. Miren el crecimiento.
En 1997 las 5 mayores cadenas concentraban el 27% de las ventas. El año pasado el 39% ya estaba concentrado en esas 5 cadenas. En Inglaterra el 67% de las ventas depende de las grandes cadenas. En España en 8 años el canal tradicional pasó de ser el 48% de las ventas al 22%. En Francia en 15 años el canal tradicional pasó de ser el 55% al 37% de las ventas y 5 centrales de compra capturan hoy el 88% del comercio de alimentos. ¿Qué está pasando en Colombia? La columna verde son los supermercados, vemos una clara tendencia ascendente, y la columna azul, de acuerdo con los datos de Nielsen, es el canal tradicional. Todavía sigue siendo importante, estamos a tiempo para actuar. Pero ¿cuál es el mayor crecimiento de los autoservicios? Más que los tenderos, lo que llamamos nosotros superetes, ¿sí? El verde son aquellos grandes autoservicios, más de 2.500 metros cuadrados, en pleno ascenso, ¿sí? Mientras que todos los demás supermercados vienen en un claro descenso. Ahí viene la pregunta un poco lo que digo yo, esas diferencias de precios que a veces manejamos nosotros con canal tradicional y tratamos de recuperar márgenes, mucho ojo con eso. Vamos entonces ahora a entrar a través de Alberto a profundizar y a explicarle un poco en la práctica qué fue lo que firmamos el pasado martes. Sí, muy buenas tardes. Muy complacido de estar en esta ciudad y poder presentar rápidamente, sabiendo que no estábamos programados en este evento, precisamente el desarrollo de un tema que venía siendo discutido desde el mes de noviembre del año pasado. Precisamente a raíz del encuentro que ustedes tuvieron el año pasado acá, surgió finalmente una iniciativa de la ANDI y FENALCO de establecer un código de buenas prácticas de comercio, industria y de defensa del consumidor. Hasta el martes de la semana pasada tuvimos todo un proceso de discusiones, al principio relativamente lento, pero finalmente con mayor nivel de dinámica. Esencialmente y de manera muy rápida voy a referirme a varios temas. En primer lugar, a las características del acuerdo, en segundo lugar, a las áreas que comprende el acuerdo mismo, en tercer lugar, a los principios que lo consagran, en cuarto término, a los aspectos prácticos a tener en cuenta de aquí en adelante en sus negociaciones individuales, y por último, a las conductas reprochables contenidas en el acuerdo, de manera que queden de alguna manera cubiertas por los distintos ítems que consagra el mismo documento. No voy a entrar en el detalle particular del acuerdo porque está a disposición para la lectura de todos ustedes, pero lo más importante de reflejar es que ese es el instrumento con el cual ustedes van a tener la herramienta para las negociaciones individuales en cada uno de los acuerdos que hagan con las cadenas de supermercados. La característica inicial del acuerdo es que es una suscripción voluntaria de la ANDI con FENALCO. Aquí no ha habido una imposición de nadie, ha habido un interés recíproco de buscar como actores en el mercado una base de entendimiento y como agentes representantes tanto de los productores como los distribuidores, precisamente un nivel de entendimiento de esa materia. En segundo lugar, que sea, como lo acaba de comentar, un marco de referencia para los convenios individuales de suministro. En tercer término, que tenga un énfasis fundamental en las disposiciones legales. Aquí hay un respeto absoluto sobre las bases legales hoy establecidas en el país, pero probablemente hacia adelante y de acuerdo a la dinámica que se ha visto en el mundo, pues también nos acomodaremos a las dinámicas legislativas que se establezcan en estas materias en el país. Comprende tanto no solo las conductas expresamente señaladas en el acuerdo, sino también las censuradas en normas legales. Hay un cuarto elemento que no aparece reflejado en el cuadro, que es muy importante destacar, y es el hecho de que el ministro de Desarrollo y de Comercio actual manifestó públicamente en la suscripción del acuerdo su propósito de hacer de este documento el marco de referencia sobre el cual el gobierno hacia adelante determinará las conductas,
tanto en materia legislativa como en materia de vigilancia. Para el efecto se tendrán en cuenta fundamentalmente las cláusulas prohibidas entre proveedores y comerciantes y de igual manera la presencia geográfica de las grandes cadenas en el territorio nacional. Probablemente pueda haber algunos otros elementos, pero hasta ahora estos son las bases sobre las cuales el gobierno nos planteó. ¿Qué áreas legislativas comprenden? En primer lugar, y como elemento central del acuerdo, la protección al consumidor, es decir, el respeto por la información y la calidad en el producto o el servicio ofrecido al consumidor. En segundo lugar, un capítulo sobre competencia desleal, en donde se pretende actuar con lealtad, con transparencia y buena fe, como bases de unos principios que un poco más adelante veremos. Y en tercer término, el respeto por la promoción de la competencia, es decir, evitar las prácticas restrictivas que se puedan surgir en los distintos convenios, bien sea entre los mismos competidores o bien sea entre los canales de proveedores y consumidores. Los principios esenciales que consagra este convenio son fundamentalmente el de lealtad, es decir, el de que haya fidelidad y honestidad en la relación, de que las cosas que se consagran en él precisamente sean la voluntad y el espíritu de lo que las partes la inspiran desde el momento mismo de la discusión y la negociación. En segundo lugar, el de transparencia, es decir, de que contenga todos los objetivos y los comportamientos durante el tiempo de la ejecución del contrato o del acuerdo que se suscribe. Y en tercer término, que haya una actitud de buena fe, es decir, una actitud desprevenida y sin malicia en la relación comercial. También lo inspiran otros tipos de principios como son el del mutuo beneficio, es decir, que haya una relación gana-gana, así está establecido en los términos del convenio. De igual manera, que haya el respeto por la autonomía contractual. Y quiero hacer un énfasis especial en este tema. Cada proveedor tiene la autonomía en la decisión de su negociación, como cada agente distribuidor igualmente lo tiene. Y el respeto de esa autonomía no lleva a imposiciones de uno y otro. Y no puede ser así. De ese principio fundamental se deriva el respeto por las condiciones acordadas, la prohibición de conductas unilaterales de un agente frente al otro y el rechazo a exigencias ajenas al negocio. Estos elementos están claramente consagrados en este acuerdo y por eso es muy importante destacar ese punto. Querrá decir entonces que ustedes como proveedores podrán en un momento dado discutir con el agente comercializador la no imposición, digámoslo, de contratos prehechos o lo que llamamos los abogados contratos de adhesión, sino que es de la decisión del tratamiento particular de su producto y el respeto a la marca que es de ustedes, la base sobre la cual se va a hacer la distribución en adelante. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta dentro de este acuerdo? Primero, contar con una política de negociación, que cuando ustedes se sienten a hacer el acuerdo con el agente distribuidor o el agente distribuidor con ustedes, puedan en un momento dado tener unos claros elementos sobre los cuales se va a hacer la negociación. Y para eso, la ANDI se propone desarrollar una serie de talleres en los cuales pueda tener ustedes un mejor nivel de ilustración sobre la base de lo que en muchos de los puntos particulares que contiene el acuerdo hicimos discusiones concretas sobre la materia. La ANDI será entonces un motor de impulso para ustedes en ese proceso. En segundo lugar, que las relaciones entre las partes, al ser estos tipos de acuerdos de tracto sucesivo, es decir, de ejecución en el tiempo, tengan en cuenta un elemento que está consagrado en la ley y que de alguna manera también se dejó establecido como una base que la ley establece dentro del convenio. Y es que las modificaciones contractuales también se pueden hacer por los comportamientos tácitos dentro del acuerdo. Si ustedes como distribuidores o como comercializadores en un momento dado aceptan un determinado comportamiento durante la ejecución del contrato, podrá haber por ese comportamiento y esa aceptación tácita una modificación del mismo. Llamo mucho la atención sobre esa materia porque en las prácticas que hemos conocido, pues digámoslo, podría llegar por el silencio de la parte a hacer una aceptación sobre esta materia. Veamos el último punto fundamental
del propósito de esta presentación, y es las distintas prácticas que ustedes nos hicieron conocer a nosotros como organización gremial, cómo entendemos nosotros que están recogidas dentro del acuerdo. Veamos entonces 4 prácticas iniciales. En primer lugar, las notas débito. No entro en el detalle, ustedes lo pueden ir leyendo en el cuadro. Las promociones no autorizadas, la devolución de mercancías y los plazos de pago, que se han ido ampliando paulatinamente, quedan consagradas en 2 tipos de las cláusulas. En primer lugar, en la cláusula 9ª, donde concretamente se establece que las partes se comprometen a que no tengan cobros unilaterales o tratamientos unilaterales dentro del programa. Directamente dice el clausulado de una manera más larga: las relaciones contractuales entre proveedores y expendedores con plena información previa de unos y otros podrá ser objeto de modificación de acuerdo con la dinámica del mercado, pero más adelante dice, como aparece resaltado, que se abstendrán de cobros unilaterales cuyas modificaciones no están acordados previamente en los contratos. Es decir, se respeta la autonomía contractual de cada una de las partes. Es un tema muy importante por destacar. Y en segundo lugar, en la cláusula 10ª, en su último parte, aparece que se lleven a cabo de conformidad con los términos negociados y acordados entre las partes. Es decir, se vuelve a ratificar la autonomía de las partes. De esa manera, en 2 puntos aparecen, digamos, limitadas esas 4 prácticas. De igual manera, hay otros tipos de conductas como el surtido en tiendas nuevas con un costo muy bajo o sin costo, o la garantía de rentabilidad cuando se ofrecen promociones en otras cadenas y el proveedor de alguna manera las ha autorizado, y la presión permanente para descontinuar referencias sin un análisis previo de mercado, quedan consagrados en el punto 7 del acuerdo, que determina en el aspecto preciso, de forma que se eviten acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituyen el objeto del negocio o del contrato mismo o del acuerdo en general que ahí se establezca. De manera que estas 4 prácticas también consideramos que quedan cubiertas bajo ese punto. Lo de las distintas exigencias de pago para participar en prácticas de mejores procesos, en las distintas modalidades que se establezcan, pasemos la hoja, quedan consagradas, al igual que el tema del cross-docking, en el punto 5 del acuerdo, en el punto particular en donde dice que permitan una reducción de costos tanto a proveedores como a expendedores en las condiciones y términos que se acuerden entre las partes. Se vuelve a destacar el hecho de que son las partes las que pueden determinar la modificación durante el transcurso de su ejecución y solamente ellas, no una de las partes. Otra práctica, que es la de exigir al proveedor que garantice las mismas condiciones ofrecidas a otras cadenas sin atención a los distintos mercados, volúmenes o puntos de venta y las condiciones específicas de negociación, vemos nosotros que queda consagrada, pasemos el cuadro, en el punto 11 del acuerdo, en donde habla de que solamente en condiciones análogas de ofrecimiento en el mercado podrá haber mecanismos de esa naturaleza. Ha sido una presión muy grande en establecer que las grandes cadenas u otros supermercados, por tener tamaños menores, pues no den condiciones, digámoslo, iguales a aquellas cadenas o supermercados que tengan un volumen de venta más grande. Obviamente, esto también será desarrollado dentro de la autonomía de las partes. Otro tipo de prácticas como las actividades de promoción de otras cadenas, pasemos, los retiros de marcas de la estantería y el establecimiento de calendarios comerciales casi que permanentes, quedan consagrados en el punto 4, en donde se inspiran todos los principios de los que ya les hice referencia. Yo quiero finalmente dejar reflejado que la ANDI se encuentra muy satisfecha con la suscripción del acuerdo, que muchísimos de los elementos que nosotros recogimos de parte de ustedes están ahí consagrados, que es una herramienta útil para ustedes en la ejecución, que la ANDI sigue comprometida en seguirlos apoyando en este propósito y que finalmente trataremos por el mecanismo de seguimiento que establece el convenio, a través de la acción permanente entre los presidentes de ANDI y FENALCO, y de los mecanismos alternativos que se puedan generar para la solución de los conflictos particulares,
que para el efecto estudiaremos en adelante de qué manera los podemos desarrollar, encontraremos medios para la solución de las dificultades que puedan surgir hacia adelante. De todas maneras, la ANDI ha pensado que este tema, por la naturaleza y por la dimensión que tiene, deba ser abordado finalmente a través de una cámara especializada para la materia. Y en desarrollo de ese propósito, en los próximos días haremos un complemento de esta actividad. Este acuerdo, si bien no es, al leerlo ustedes, el ideal que pudieran en un momento dado pensar, es el fruto de un acuerdo y como tal tiene elementos que avanzan en las circunstancias de los que estaba viviendo hoy el país en esta materia. De todas maneras, estaremos expectantes y atentos al desarrollo de las actividades que se sigan presentando y de todas maneras quiero que quede el mensaje de que cuenten con la tranquilidad de que la ANDI estará respaldándolos en sus actividades y en el propósito de lograr un mejor país y un mejor avance para todos los colombianos. Muchas gracias. La zona franca de Bogotá, en el refrigerio, también rifará un DVD Samsung para las personas que se inscribieron en el stand 17. Nos complace presentar al doctor Alan Taliaferro con la conferencia Estrategia Logística en Transporte y Almacenamiento para alcanzar sinergias entre las unidades de negocio. El doctor Taliaferro es licenciado en Administración de Empresas, ingeniero industrial, tiene experiencia profesional en industrias farmacéuticas, cadenas de supermercados, industrias de alimentos, distribuidoras. Actualmente es Senior Partner de Com International México. Doctor. Listo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación este año. Soy Alan Taliaferro de la compañía Com Internacional. También muchas gracias a la ANDI. Exactamente lo que ellos estaban proponiendo es lo que normalmente recomendamos a nuestros clientes. Hoy voy a hablar acerca de varios casos o varias tácticas que estamos implementando en el área de transportes. No voy a hablar mucho de la teoría, voy a hablar de las prácticas que estamos implementando en la industria y que están dando resultados hoy en día en esa área. Un poquito acerca de Com International, para los que no nos conocen tanto. Tenemos 40 años en el mercado. Hacemos proyectos únicamente en el área de supply chain. Tenemos más que 100 proyectos logrados por año y tenemos oficinas alrededor del mundo y las Américas. Voy a subir esto un poquito. Ok. Entonces, los servicios que ofrecemos, diseño de centros de distribución, estudios estratégicos, etcétera, etcétera. Tenemos un stand aquí, ustedes pueden venir. Después de la charla yo voy a estar allá para cualquier pregunta que tienen. Algunos clientes que tenemos específicamente en la región andina. Y bueno, el tópico. Entonces, vamos a utilizar como dos términos importantes aquí.
la red de distribución primaria, que es básicamente la entrega de producto entre la fábrica y las varias bodegas intermedias. También incluye la entrega de la materia prima a las bodegas. En la parte que es la red secundaria, es lo que normalmente llamamos la última milla, es la última entrega al cliente. Una cosa que estamos haciendo en muchos casos es buscando sinergias entre varias divisiones de una compañía o una organización grande que tiene varios socios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Si estamos, por ejemplo, tomando el área de transporte de varios socios y consolidando esta área de transporte, tenemos que crear una nueva compañía o división o departamento o lo que se llama aquí una nueva unidad de servicio que va a manejar transporte. Entonces estoy hablando de esto porque hemos tenido muchos casos donde una compañía grande o una compañía pequeña que es parte de un grupo o de una compañía más grande puede aprovechar de los recursos de transporte de todas las divisiones de la compañía al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Formamos una unidad de servicio, unificamos la gente que actualmente estaría en las varias compañías y comenzamos a trabajar conjunto, comenzamos a compartir los recursos y formar como una división independiente de los varios silos que siempre estamos discutiendo. Entonces, en esta área vamos a crear una nueva división logística que va a manejar el transporte de las varias divisiones de la compañía. En el ejemplo, esta práctica hemos implementado en 3 compañías únicamente en la región andina. Y estas 3 compañías han logrado muchos ahorros tomando los varios recursos y consolidándolos en un grupo logístico que va a manejar el transporte para todo el grupo, no para únicamente cada una de las divisiones o compañías o departamentos o materia prima y producto terminado, etcétera, etcétera. Entonces, esta nueva compañía tiene que actuar en el mercado real. Entonces, ¿por qué? Porque ahora la nueva compañía o la nueva división que estamos creando va a operar como una compañía independiente. En este caso, tiene que manejar varios conceptos del mercado y tiene que ser productivo y tiene que ser flexible y tiene que operar en el mundo real. La primera cosa que normalmente miramos en el concepto de consolidar recursos es el concepto de retornos. Entonces, la mayoría de nuestros clientes hoy en día en la región andina no hacen retornos. Retorno en inglés se llama backhaul, también aquí se llama circuito. Básicamente es el concepto de nunca tener tu camión vacío. Entonces, entregar a un cliente y regresar con materia prima, o ir con materia prima y regresar con producto terminado. Esto es lo que nosotros llamamos un retorno. Entonces, en este caso, casi todos ustedes manejan transporte de una manera u otra. Entonces, ¿cuántas compañías aquí manejan retornos como parte de su negocio? Entonces, es más o menos lo que estamos viendo en el mercado. Es que hay una oportunidad enorme para este tipo de ahorro hoy en día. Pero para lograrlo tenemos que consolidar las varias operaciones, porque si el transporte desde la planta hacia el cliente
es distinto completamente del transporte entre la planta y el proveedor, no hay manera, no podemos organizar y controlar los retornos o la posibilidad de tener los retornos. Entonces, esta es la situación actual para la mayoría de ustedes, que es la situación que nosotros descartamos, que es muy ineficiente y que tenemos que cambiar en la práctica. Entonces, ¿cuál es un circuito con retornos? En este caso, lo que hacemos es que vamos desde la planta al cliente y después, vacío, vamos algunos kilómetros al proveedor y regresamos con un camión cargado. En este caso, estamos maximizando la utilización del camión y no estamos desperdiciando de un camión vacío. En este tipo de proyecto, donde estamos buscando oportunidades en transporte, en la consolidación y en los retornos que podemos lograr, las áreas más fáciles a aprovechar son las áreas aquí, en producto terminado y materia prima. Normalmente hay muchas oportunidades aquí donde podemos poner retornos entre plantas, entre clientes, entre un cliente que está muy cerca a un proveedor. Entonces, hay un problema estructural con todo esto, que es aquí, ¿quién sabe cuál es el costo del transporte del proveedor? Porque ellos están escondiendo este costo en el costo de su producto. Pero nosotros tenemos la culpa por esto. Porque nosotros no pedimos un costo de entrega y un costo de material. Entonces tenemos que pedir esto para que este concepto funcione. Si sabemos cuál es el costo de entrega del proveedor, podemos decidir de, ok, ustedes no van a entregarlo, yo voy a recogerlo. No vale la pena este costo, yo tengo un camión pasando por allá, etcétera, etcétera. Y todos salen felices. Entonces, el proveedor no tiene que entregar y ustedes no tienen que pagar por este costo que si ya están pasando por la planta del proveedor. Entonces, aquí hay mucha gente murmurando. Entonces, bueno, ok, entonces viajes sin retorno. Hay siempre viajes que no podemos lograr un retorno, una entrega que está al otro lado del mundo. Hay varias razones, un desbalance en la demanda y oferta en el país. En este caso tenemos que mirar otras áreas. Entonces tenemos que mirar cosas como la programación. Entonces en otras charlas hoy, especialmente en la charla de Alicorp, ellos estaban mencionando la importancia de tiempo. Tiempo es muy, muy, muy importante y estoy hablando de tiempo de espera específicamente. Entonces, la espera es gratis, ¿no? ¿No es gratis? Yo no estoy pagando espera. Es gratis, ¿no? No, mis amigos, no hay nada en la vida gratis. Entonces no hay almuerzos gratis en la vida. Esta espera, alguien está pagándola. ¿Y quién paga? Tiene que ser el cliente al fin de cuentas.